Entonces, nuevamente, muy buenas noches para todos. Vamos hoy a trabajar el modelo financiero y a revisar todas las características que tengan intrínsecas de su negocio que se puedan pues incorporar en dicho modelo para finalmente revisar si su proyecto es viable o no, si es conveniente o no hacerlo desde el punto de vista económico. Lo primero que van a hacer, por favor, todos ahora que están en el Moodle, es ir a la pestaña que dice Evaluación Económica de Alternativas. En esta pestaña hay tres subpestañas. En la primera, que dice Inicio, van a encontrar las clases donde hablamos de los estados financieros, concepto de valor, estados financieros, flujos de caja, o sea, donde encuentran lo relacionado con balance, con la cuenta de estado de resultados y con la cuenta de flujo de caja, con el informe de flujo de caja. En el que dice IBE, pues están todas las clases relacionadas con los indicadores de bondad económica que entran en el parcial, ¿cierto? Que es valor presente neto, TIR, costo anual equivalente, payback, relación beneficio-costo. Y finalmente tiene una tercera pestaña que dice modelo económico. En esta pestaña que dice modelo económico, pues tiene una serie de videos en donde se explica lo que vamos a hablar hoy, por si acaso digamos, quieren revisar algo puntual del modelo. Hay varios que ya están divididos por las temáticas de lo que vamos a comentar hoy y el de hoy también pues lo subiré en este apartado. Por favor, todos descarguen el modelo financiero, al igual que como lo estoy haciendo yo. Voy a poner por acá en mi hoja de descargas. Y una vez lo descarguen, vamos a abrir el modelo. Fíjense que hay que darle habilitar en la parte superior a la hoja de modelo y lo siguiente que van a hacer es abrir sus plantillas, que ya se supone deben estar ajustadas con las observaciones que se hicieron en la en la exposición pasada de caso de negocio. Entonces yo para este caso, para este ejemplo, voy a abrir unas plantillas de un grupo, del otro grupo, el grupo de los lunes y de los miércoles. Ayer hice lo mismo con unas plantillas del grupo, de este grupo. Entonces, abrí el grupo A, esa empresa se llama Eco.Civil y dentro de la descripción del negocio, para que todos tengan un mediano contexto, está producción y venta de ladrillos, bloques, postes para cerca y complementos para vivienda como viguetas, vigas y marcos de puertas y ventanas que se elaboran a base de arcilla, arena, agua y agregados PET, productos de alta resistencia y durabilidad para la construcción de viviendas y servicio de montaje y mantenimiento de viviendas ecológicas. Digamos, hasta ahí muy claro lo que hace, digamos, la empresa, pero no está claro cómo es que comercializan dichos productos. Entonces, eso sería importante complementarlo en este momento, ¿sí? Además, está los integrantes, los códigos de los integrantes y las demás características que tiene la empresa, que van a trabajar 6 días a la semana, 8 horas al día, en el horario de 8 a 12, 2 a 6. Y además, ellos van a aportar un 40% del capital que se requiera para invertir. Todos ya lograron abrir el modelo y sus plantillas. Por favor, manitos arriba, sí, sí. Ok. Cuando haya mayoría, continuamos. Déjenlas arriba, no las bajen. Por favor. Manos arriba cuando ya lo hayan logrado. Ya tengan abierto modelo financiero y las plantillas.
¿Quieres comer algo? Bueno, 8 de 14 yo creo que ya podemos continuar. La idea es que ustedes lo hagan a la par y vayan definiendo los aspectos que vamos a tener acá. Entonces, se van a parar en la hoja modelo. Miren, lo voy a hacer incluso acá en paralelo. Intentarlo hacer acá en paralelo. Digamos, a mi lado izquierdo tengo, acá en este lado tengo el modelo financiero que descargué de Moodle y acá tengo abiertas las plantillas, ¿de acuerdo? Se van a parar en la hoja que dice modelo, en el archivo del modelo que descargamos de Moodle, y van a dar clic derecho y seleccionar la opción que dice mover o copiar. Una vez hagan esto, se va a abrir una ventana emergente y en esa ventana emergente van a seleccionar la casilla que dice crear una copia, que está acá en la parte inferior donde tengo el cursor. Todos están viendo el cursor, ¿cierto? Sí, señor. Y van a desplegar en esta opción que dice al libro, lo van a desplegar y van a seleccionar las plantillas de su grupo. Y una vez hagan esto, van a decir aceptar. Fíjense que esta hoja modelo ahora va a estar copiada aquí en la parte derecha. ¿De acuerdo? En ese momento vamos a hacer un siguiente paso. Por favor, manos arriba los que ya lograron llegar hasta acá, de copiar la hoja modelo en la nueva hoja. Muy bien, Ricardo, Tania, María Paula, los demás. Ok. No bajen las manos, por favor. Déjenlas arriba para saber cuándo tenemos mayoría. Continúo. Los que no están levantando la mano, no sé si no lo están haciendo o si tienen alguna dificultad. ¿Tienen alguna dificultad? ¿Alguien tiene alguna dificultad? No, pero en mi caso no. Ah, listo. Entonces, una vez tienen esto, nos vamos a parar en la celda C6 de donde, de sus plantillas, donde está cargado el modelo con las plantillas de cada uno de sus grupos. Fíjense que en la sección de fórmulas aparece una fórmula en donde todavía se está referenciando el otro archivo de donde acabamos de copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Nos toca que el modelo deje de seleccionar la información del archivo que acabamos de descargar y lo haga a partir de las plantillas. Entonces, sencillamente vamos a abrir este punto, vamos a seleccionar la información entre corchetes, solo la información entre corchetes, incluidos los corchetes, y le vamos a decir control C. Una vez haga esto, me voy a salir de la casilla, voy a hacer clic en la lupita
y voy a decirle buscar y reemplazar. Acá, la opción reemplazar. O lo voy a abrir completo para que ustedes lo vean. Acá en la lupita, le voy a decir reemplazar. Se va a abrir una ventana emergente y en la opción que dice buscar, voy a pegar lo que acabé de copiar. Y le voy a decir reemplazar todos. Si todo quedó bien, debería reemplazar 2.486 reemplazos. Y le voy a decir aceptar y cerrar. Por favor, todos levanten la mano cuando logren este paso. No la bajen. Ok. Nicolás, María Fernanda, Octavio, ¿están intentando hacerlo? Profe, yo estoy acá con Willer. Ok. Tania, Ricardo, Sí, profe, qué pena, se me ha olvidado botar la mano. ¿alguien tiene alguna dificultad? Vale. ¿A alguien se le presentó algún error al hacer esta operación en el modelo que queda? ¿Sale algún error? Muy bien. Entonces, en este momento podría cerrar el archivo que descargamos de Moodle, que es lo que voy a hacer, y nos vamos a quedar trabajando únicamente con el archivo donde están las plantillas que hicieron para la exposición pasada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, se supone que este proyecto ya está corriendo con este modelo que les estoy proponiendo acá. Y si quisiéramos evaluarlo de entrada, entonces tendríamos que ir a la fila número 213 y ver cómo es el comportamiento de ese flujo de caja proyectado. En el caso del ejercicio que estamos haciendo, fíjense que en el periodo cero, cuando se hace la inversión, hay una inversión de 100 millones de pesos, pero al periodo 1, por acá aparece menos 900 millones de pesos, después se aparecen 7 millones de pesos, después menos 85, menos 198, menos 594. Es decir, esto no pinta bien. ¿A alguien le pinta bien ya el negocio? Por favor, alce la mano si sí. O todos están en la misma situación que están viendo acá. Muy bien, entonces asumo que si no me dicen nada es porque están todos igual de graves a como se ve esto. Sigamos. Es normal que todavía el negocio no pinte bien porque el modelo que está cargado en Moodle pues tiene una serie de cascaritas que ustedes tienen que ajustar para que el modelo pueda trabajar, pues para que miremos realmente si puede ser viable o no el proyecto desde el punto de vista económico. Entonces, continuemos. Mire, básicamente lo que vamos a hacer es lo que está planteado aquí en las diapositivas. Vamos a ir revisando las diapositivas y vamos a ir aplicándolo en el modelo, pero de entrada les digo que si no continúan haciendo el modelo a la par, pues muy poco, de poco o nada,
va a servir la clase de hoy, ¿sí? Hay que, digamos, ponerla en práctica. Con la herramienta que ustedes acabaron de ver en el Excel, se quiere dar pues un instrumento que sirva para ayudar al emprendedor. Ustedes están actuando como posibles emprendedores a saber, entre otras cosas, cuánto dinero deberían arriesgar como mínimo y cuánto podrían pedir prestado, cómo pueden plasmar y traducir una idea en pesos o colocarle cifras a esa idea que nació siendo pues como muy etérea, ¿cierto? ¿Cuánto puede aportar su idea en términos económicos? ¿Cuántas unidades o productos o de servicios deberían vender como mínimo? Es decir, pueden y deberían encontrar el punto de equilibrio de su negocio, o sea, a partir de qué mínima cantidad de productos comienza a ser sostenible y comienza a ser viable el negocio. ¿Qué sueldos se pueden permitir? Y otras muchas preguntas que ustedes se pueden ir haciendo a lo largo del camino. Como experiencia, hay grandes ideas que nunca ven la luz porque nunca se toman, digamos, el tiempo y la dedicación para estructurarlas y colocar estos números en las ideas. De pronto muchos de ustedes han tenido ideas que podrían ser viables desde el punto de vista económico, pero nunca se han estructurado. Y también hay ideas que son mediocres, que ven la luz, que salen a ejecución y más adelante se estrellan, aunque consigan financiación y demás, porque no tienen las ventas esperadas, porque el producto o servicio realmente no vale la pena. Pero lo importante para efectos de la clase es saber o conocer que si ustedes el día de mañana quieren emprender, pues tienen una herramienta, la pueden usar para evaluar sus proyectos y que esa herramienta pues les va a permitir llegar con un instrumento robusto a solicitar dinero, ya sea dinero de socios, ya sea dinero de deuda, y que si se necesita, como es en la gran mayoría de los casos al emprender, solicitar apoyo financiero, pues que sepan que no van a llegar con los brazos vacíos, con las manos vacías o con las manos en los bolsillos. Es una herramienta muy robusta. No la diseñé yo, la he venido puliendo desde hace varios semestres, desde hace varios años. Yo creo que desde hace más de 5 años se viene puliendo y cada vez se mejora un poquito más, un poquito más. ¿Qué es lo que hace el modelo financiero? Lo primero que hace el modelo financiero es estimar de manera hipotética cuál es la cuenta de resultados que tienen cada uno de sus negocios. Si recordamos, la cuenta de resultados es ese informe financiero en donde se enfoca principalmente en la operatividad del negocio. Entonces, ¿cómo se estima la cuenta de resultados? Para el caso de que nos compete, hay dos formas de comenzar a estimar la cuenta de resultados. Una es a través de un estudio de mercado y definir una cuota de mercado, pero como nosotros somos ingenieros civiles y no tenemos esa expertise a la hora de hacer un estudio de mercado, lo vamos a hacer de manera directa, cuantificando cuántas unidades de productos o servicios creemos que podemos vender en el primer año. Después de esto, ustedes ya lo hicieron en la hoja ventas y costos, de hecho, pusieron un precio ligeramente inferior al de la competencia de cada uno de sus productos y servicios. Y lo que vamos a hacer en el modelo es, aparte de definir ese flujo de caja de ingresos para el primer año, pues es comenzar a proyectar cómo puede ser el comportamiento para el ciclo de vida del proyecto. Yo les estoy definiendo un ciclo de vida de ese proyecto para evaluar de 10 años. Ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, estimar el número de ventas, que ustedes ya lo hicieron en la hoja de ventas y costos, pasa por primero definir cuáles son los productos. Una vez definidos los productos, identificar cuáles son los costos de producción de cada uno de esos productos, que ustedes ya lo hicieron en cada uno de sus APUs. Después definir en cuánto
voy a vender cada uno de esos servicios y productos y finalmente definir qué cantidades de productos creo que voy a vender en el año. Y una vez hecho esto, pues hay una multiplicación entre unidades por costo unitario y me va a dar mi valor de ventas anual y también me va a dar mi valor de costos de producción anual. Después lo que nos queda definir en el modelo financiero son dos gradientes de crecimiento en función de las unidades que voy a vender cada año y en función de los precios que voy a manejar para mis productos cada año. Es importante recordar que los modelos económicos y financieros siempre se hacen en pesos constantes de un año base, que para ustedes el año base pues es el año en que están estructurando, que es el 2022, que son además el año en que ustedes tienen pues precios ciertos de cómo se está comportando el mercado del que sea el producto o, perdón, del negocio en el que ustedes están incursionando. Entonces, ¿cómo hacemos esta primera parte? Aquí tienen la diapositiva en donde se van mostrando los diagramas de lo que va ocurriendo en el modelo. Si ustedes quieren, digamos, tomarse el tiempo para revisarlo, la tienen ya publicada en Moodle, en donde estábamos viendo hace un rato. Pero pasemos propiamente al modelo. Entonces, en la hoja de ventas y costos, voy a buscarla por acá, clic derecho aquí en la esquina, y voy a buscar dónde está la hoja ventas y costos. Está por acá. El grupo A definió una serie de productos: ladrillo, bloque 4, bloque 5, postes ecológicos, viguetas, vigas, marcos, servicios, bueno. Y hizo una PU para cada uno de esos productos, ¿cierto? Definió un valor de venta y definió unas cantidades. Con esto llegamos a un costo total de producción, o sea, hacer todos estos productos que se pretenden vender en un año vale 1.870 millones de pesos y las ventas o la facturación que tendría la empresa para el primer año son de 2.583 millones de pesos. Estos dos valores se van a ver reflejados en el modelo financiero. Entonces voy a volver a la hoja modelo, clic derecho, en la esquina inferior donde están las flechitas, le doy clic derecho, busco la hoja modelo, así me puedo mover más rápido dentro de Excel. Y fíjense que ese valor de 2.583 millones se encuentra en la celda D15, que es el total de ventas del primer año, y los costos se van a encontrar en la celda C19. ¿De acuerdo? Ahora bien, tengo tres filas que me sirven de indicadores para saber si ese volumen de ventas que yo estoy planteando va por el camino correcto o si por lo contrario, de pronto no voy a alcanzar ese volumen de ventas. Y eso tiene que ver, pues, con cuántos productos vendo al año, que es la fila 6, cuántos productos creo que puedo vender al día y cuántos cada hora. Aquí, como estamos hablando de una especie de ferretería donde van a hacer ladrillos y demás, se plantean 206 productos vendidos cada hora. Puede que en efecto no ocurra que voy a vender 206 cada hora, pero sí cuando hay un volumen de ventas, ya sea porque llega una constructora o hay algún tipo de negociación con algunos clientes, pues el volumen de venta puede superar el promedio de la hora y hacer cumplir estos números. Sin embargo, a ese grupo le tocaría entrar a plantearse si en efecto lo pueden lograr o no. Ya alguno de ustedes identifica en su modelo que probablemente esa estimación de ventas está muy alta, que las unidades hora son difíciles de cumplir, o todos están en una estimación, digamos, realista. ¿Quién quiere opinar? Nicolás, ¿qué significa esa manita? Que yo sí considero realista que uno puede vender más o menos 3 forros por hora, unos 22 diarios, porque digamos cuando uno va a San Andresito o algo así, se la pasan comprando forros y forros. Ah, este diseño me gusta, este fatal. Ok, Entonces veo un número conveniente. listo, ok. Sí, pensar en 3 unidades si son forros de celulares y demás puede ser factible.
¿Quién tiene alguna otra observación al respecto? Bien. Si quieren ir hablando, pueden interrumpir, pueden hablar, no hay problema. ¿Listo? Profe, respecto a la casilla C7 y C8, o sea, que aparecen, o sea, en nuestro caso aparecen cero, hay que hacer referencia, y en su caso tú estás viendo la diferencia entre el No te año estoy para, entendiendo bien. ¿Me intentas otra vez comentar el tema? o sea, respecto a la casilla C7 y C8. O sea, C7 y C8, ¿sí? sí, los valores son muy pequeños comparados con nosotros. O sea, en nuestro caso, pues también o sea, no aparecen cero. O sea, no tiene nada que ver eso. No, no tiene nada que ver. Estas serían las ventas del primer día de operación, ¿sí? Ah, ok. Si ustedes se fijan, si se paran en las casillas, pues fíjense que dice número de ventas al año sobre días que tiene el año, ¿sí? Y está pues lo correspondiente para las cuántos días, cuántos venderían en ese día y cuántos en una hora. Es un indicador, probablemente no está muy ajustado, pero cada uno de ustedes va a tener un número diferente. De hecho, cada uno de ustedes va a tener un número diferente en todo el modelo, en función de lo que hayan definido en su plantilla de ventas y costos. Ahora, fíjense bien que como está el modelo en este momento, en el año 1 se venden 513 unidades, en el año 2 también se venden 513 unidades y así sucesivamente hasta el año 10. Pero esta en la realidad no debería estructurarse así, ¿cierto? Porque uno espera que el negocio pues comience de una manera, pero vayan habiendo crecimientos de año a año en términos de ventas, ¿cierto? Que cada vez se vaya vendiendo un poco más, un poco más, un poco más. Estructurar que en un año voy a vender menos no es una buena estructuración, ¿cierto? Uno debe hacer estructuraciones realistas, pero siempre en expectativas de crecimiento. Entonces, pues nada, vamos a definir ese crecimiento. Para ese crecimiento de unidades de venta, tenemos la fila 10, en donde yo acá voy a definir un porcentaje de crecimiento que se va a ver reflejado en esas unidades. ¿Cuánto debería ser ese porcentaje? Pues si lo vemos en la presentación dice, no debe ser mayor de 2 dígitos ni superior a la proyección del PIB del país. El PIB es el Producto Interno Bruto, es decir, es un indicador de cómo va la producción del país en términos generales. Entonces, si yo me voy a Google y le pregunto a Google cuál es la estimación de crecimiento de ese PIB para el otro año, pues yo puedo decir proyección PIB Colombia 2023. Preguntémosle. Entonces, fíjense que por acá me sale un artículo de la República. Este artículo es del 27 de julio del 2022 y ya me dice por acá que hay una proyección a nivel global. Las proyecciones destacan un crecimiento del 3.2 del PIB en el año 2022 y 2.9 en el año 2023. ¿Cierto? Según el organismo, la economía colombiana cerrará con un crecimiento del 6.3 al cierre de este, mientras que durante el 2023 repuntaría a 3.5. A nivel global, las proyecciones, o sea que para Colombia parece que podría ser 3.5, un poco por encima de lo que se espera que crezca el resto del mundo en promedio. 3.5 sería la máxima. Entonces, digamos que pretender que mi negocio, que es nuevo, crezca más que lo que está proyectado va a crecer el país, pues es un poco ambicioso. No quiere decir que no se pueda, pero es ambicioso. Supongamos entonces que va a ser del 3,5%. Fíjense que cuando yo cambio el dato en la celda D10, inmediatamente se cambia el dato de las celdas subsiguientes. Siguientes, pues. Y entonces el primer año voy a vender 513.000 unidades, pero el año 10 ya estoy vendiendo del orden de 700.000 unidades. Si llega a ocurrir que a partir de un año uno dice, no, definitivamente a partir de acá va a ser muy difícil tener ese crecimiento o no voy a lograrlo, pues sencillamente podría colocar los valores que considere a partir de cierto momento. ¿Sí? O sea, yo podría decir, me voy a crecer los primeros 5 años y de ahí en adelante probablemente ya no crezca mucho más o el crecimiento ya no va a ser del orden del 3%, sino de un 1%, etc.
Eso está a discreción de ustedes, pero lo que sí está, digamos de alguna forma, el lineamiento que les doy es que no se estimen crecimientos superiores a 2 dígitos, o sea, crecer por encima del 10% es muy complejo, y tampoco exceder las proyecciones que hay de crecimiento para el país. ¿Dudas al respecto? Profe, no necesariamente las unidades por hora deben cambiar para todos los años. Sí, sí. De hecho, Es están que, cambiando. es Aquí que a mí dice me sucede 206, 203, 220, 228, etcétera. que hasta el periodo 8 sigo vendiendo 3 unidades por hora. Y ya en el 9 sí me cambia a 4. Porque seguramente ese 3 no era un 3, sino que si le colocas decimales, seguro era un 2 punto algo y fue creciendo poco a poco. Ah, listo. Si quieres, pues lo que podrías hacer es pararte en las casillas y decirle a Excel por acá que le coloque decimales al tema. ¿Sí? Seguro vas a notar eso. Sí, sí, señor. Pasa. Bueno. ¿Claro el tema? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo siguiente sería definir si como política de empresa le voy a subir el precio a mis productos de un año para el otro. Pero recordemos una cosa muy importante. El modelo financiero se está haciendo en pesos constantes de un año base. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si yo lo hago en pesos constantes, estoy aislando el factor inflación. Por lo tanto, no me estoy refiriendo al incremento que le voy a hacer al precio de los productos o servicios por efectos de la inflación. Me refiero a un incremento real que pudiera tener sobre los productos o los servicios. Entonces, si yo por política digo no, por decir algo, los primeros 5 años o los primeros 3 años no voy a subirle a mis productos, voy a salir con un lanzamiento en donde mis productos van a ser un poco más baratos que la competencia, me voy a mantener así, voy a mantener una buena calidad y voy a ganar clientela, y al tercer año comienzo a ajustar mis precios y a nivelarme con el resto del mercado cuando ya haya logrado capturar parte de esa cuota de mercado que tiene pues mi competencia. Podría definirlo y podría decir, a partir del año 5 comienzo a hacer incrementos del 5% cada año en el valor del promedio de los productos. Fíjense que lo que está en la fila 12 son valores promedios. O sea, si lo que está aquí en la fila D12, que dice 5.034 pesos, si me voy a la hoja ventas y costos, fíjense que es el promedio calculado. Perdón, me voy aquí a la hoja. Esos 5.034 pesos, pues es el valor promedio de todos los productos que tengo acá, ¿cierto? Entonces, pues hacer una variación, así sea ligera, pues tiene un impacto considerable. También hay que revisar, si yo defino un incremento del 5% cada año, si al final ese incremento, digamos, no va a ser muy excesivo y de pronto cause que en efecto encarecí tanto los productos que nadie me termine comprando. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Pero entonces, profe, ¿entre qué intervalo sería un valor conveniente para ese incremento? Entonces, para, por ejemplo, el ejemplo del proyecto de los forros, ¿sí? Si ustedes ya hicieron un estudio de mercado en donde decía que los forros están oscilando entre 25.000 pesos y 45.000 pesos, y estos son pesos constantes de un año base, es decir, el año base tiene valor de venta entre 25.000 y 45.000. Y ustedes arrancan vendiendo sus productos en promedio a 25.000 o a 23.000 o a 24.000, ligeramente por debajo de lo que está el mercado. Se mantienen así los primeros 3 años y después comienzan a incrementar. Pues tienen que revisar que en el año 10 no esté superando los 45.000 o esté por ahí en los 45.000, ¿sí? Porque si ya se pasaran de los 45.000, pues ustedes ya se vuelven los más caros del mercado. ¿Sí?
Aquí estamos aislando el efecto inflación, o sea, no estoy diciendo que dentro de 10 años, en efecto, vaya a costar el producto 45.000, sino que en pesos constantes del año base costaría como si hoy fuera 45.000. ¿Sí, sí entienden eso que les acabo de decir? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, en este punto, pues ya hemos definido en nuestra cuenta de resultados todo lo que está relacionado con ingresos. El siguiente paso sería definir todo lo que está asociado con los costos de venta. Y para eso, pues, hicimos una serie de APUs en donde analizamos, pues, cada producto que tiene, ¿cierto? ¿Qué tiene? Entonces, si yo me voy y miro alguna APU de acá, voy a ir a APU ladrillos. Entonces, ellos están diciendo, para hacer un ladrillo, yo necesito arena, arcilla, agua y le van a colocar incluso PET en ciertas cantidades. Y también necesitan, por acá están colocando, esto seguramente lo tenían, yo les hice alguna observación de que tenían que mejorarlo, pero estaban colocando algún personal involucrado en esa producción de esos ladrillos. Y al final cada ladrillo les está saliendo a costo de 1.106. Son ladrillos ecológicos que tienen plástico, ¿cierto? Y tendrán ciertas características, etc. Esos costos de producción que ustedes ya definieron también se ven reflejados en la hoja ventas y costos por acá, ¿cierto? Y se van a ver reflejados también en el modelo acá, en la fila D19. Va a estar esos primeros grupos de costos de producción. En este momento, el modelo, a partir de ese momento, está diciendo, como hay una proporción del 72% entre el valor de venta y el costo de producción, es decir, cuesta un 72.41% hacer lo que voy a vender, pues de ahí en adelante saca esa misma proporción para el resto de productos en función del aumento de unidades. Pero, miremos la presentación un minuto. Lo normal en empresas de producción, es reducir, el porcentaje que ese costo supone respecto a los ingresos mientras aumenta las ventas para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra y la curva de aprendizaje, o lo que llamamos economías de escala. ¿Qué quiere decir eso? Pues que después de pasar la curva de aprendizaje, que pueden ser 2, 3, 4 años del negocio, yo podría comenzar a pensar en que voy a reducir los costos, porque ya tengo mayor poder de negociación. Entonces al proveedor de la arcilla le puedo decir que me rebaje, porque ya conoce que tengo un volumen de ventas o de compras que tengo con ese proveedor y que sabe que yo soy confiable a la hora de pagar, etcétera. Y también por el hecho de que probablemente ya tengo menos desperdicios a la hora de hacer cada uno de esos productos, porque ya he hecho pues toda una serie de ajustes en términos de eficiencia y de operatividad. Entonces, voy a suponer que a partir de ese año voy a tener una reducción en costos del orden del 5%. Ustedes definan lo que creen que pueden ahorrarse, digamos, a partir de ese periodo, más o menos, o un periodo de pronto anterior. Yo aquí puse menos 5%. Una vez hecho esto, podemos definir el margen bruto, que como ecuación es 1 menos costos de venta por ingresos, de tal manera que en porcentaje sería ingresos menos costos de venta sobre ingresos. Por lo que si soy capaz de estimar el número de ventas y cuánto me vale hacer eso que voy a vender, pues puedo calcular el margen bruto. El margen bruto es importante por muchas razones. A ver, antes de preguntarle a Google. Tenemos el margen bruto en la fila 22. Si yo, por alguna razón, tuviera valores negativos en esta fila,
apague y chao, porque lo que está diciendo en otras palabras es que ustedes están vendiendo más barato que lo que les cuesta hacer el producto. Y pues eso es una obra benéfica, ¿cierto? Hay negocios que su modelo de negocio es tener un margen muy grande, que son todos estos negocios luxury que existen, o sea, marcas como Louis Vuitton y demás, pues su negocio está en posicionar la marca, en hacerse muy exclusivos y en cobrar mucho dinero por cualquier producto, en otras palabras, tener márgenes brutos muy altos, ¿sí? Como hay otros negocios que hacen todo lo contrario, tienen márgenes muy pequeñitos, pero lo que aspiran es a vender una gran cantidad, tienen un gran volumen de venta de sus productos. Ustedes pues busquen un balance, definan cuál es su estrategia, si quieren tener un margen muy grande o si quieren vender mucho. El hecho es que esta fila tiene que estar toda positiva. Si en algún momento sale algo negativo, algo hay que revisar. ¿De acuerdo? En negocios, por ejemplo, como de restaurantes, el porcentaje del margen bruto debería estar del orden del 75%. Y cada sector tiene unos márgenes más o menos definidos. Podrían preguntarle a Google cuál es el margen típico de, qué sé yo, de negocios de manufactura, de negocios de pronto de ropa, de alimentación, etcétera, y algo van a encontrar. Se pueden dar una luz. Si el objeto es ajustar su negocio, su proyecto a la realidad, ¿listo? Lo más que se puede. Lo siguiente que se hace es calcular los gastos de personal. Ustedes ya hicieron esto en la hoja de recursos humanos, en donde listaron todo el personal que tenían en su organigrama inicial y en su organigrama consolidado y calcularon también un factor multiplicador prestacional y definieron si esto entraba desde el principio o si las personas iban incorporando más adelante. De aquí salen dos datos que se reflejan en el modelo, que es el valor de la nómina inicial y el valor de la nómina una vez el negocio está consolidado. Entonces, miremoslo en el modelo. Esos 392 millones va a aparecer en la celda D25 y después ese valor consolidado va a aparecer en la celda H25. Pero acá hay una cáscara. Y es que yo les estoy diciendo que esa nómina está creciendo un 20% todos los años. Y este puede ser una de las razones por las que su proyecto no está dando conveniente en este momento. ¿Todos van conmigo? Por favor, levanten la mano si van conmigo o si se perdieron. O coméntenme si alguien va perdido, por favor, y lo espero. ¿Alguien va perdido? Ok, ¿todavía me siguen? Bien. ¿Cómo debería ser el crecimiento del personal? Digamos, si el modelo está en términos de pesos constantes, ¿crece o no crece la nómina todos los años por encima de la inflación? ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento de la nómina por encima de la inflación cada año? Octavio, Paula, María Paula, Valentina, ¿qué opinan? Edgar, Wheeler,
Pues yo diría que sí, profe, porque, o sea, como tal, los salarios mínimos aumentarían para tratar de cubrir como esa inflación que tuvo. O sea, no sé. De acuerdo, y el salario mínimo, de acuerdo a al ejercicio que hicimos en clase cuando hablábamos de interés corriente e interés real, observábamos que era ligeramente superior a la inflación, ¿cierto? Sí, para tratar de cubrir las necesidades. Entonces, si miramos ese ejercicio que habíamos hecho, si abrimos el ejercicio de interés corriente y de interés real, fíjense que en los últimos 10 años, en promedio, la variación real del salario mínimo, en los últimos 10 años, fue del 1,90% en promedio, que es lo que les estoy señalando con el cursor. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestro modelo financiero, en vez de un 20%, que es muy elevado, podría colocar 1,9 que reflejaría, perdón, el promedio de variación real que ha tenido los salarios en los últimos 10 años. Fíjense que en el año 5, sin embargo, este grupo en particular, del cual estamos tomando el ejemplo, saltó un 48,37% por el simple hecho de haber puesto en su nómina dos personas más, creo que era lo que habíamos visto, ¿no? Miren, consolidado y consolidado. Pusieron un jefe de producción adicional y un operario adicional. Y esto hizo que hubiera una variación del 46,47%, más el 1,9% que creció la nómina que ya venía, nos da el 48,37%, que eso está ocurriendo de manera automática en el modelo. ¿Sí? ¿Me puede repetir el cálculo que hizo ahí? En la hoja recursos humanos ustedes definieron personal, que era en función de su organigrama inicial y su organigrama consolidado. Y así lo pusieron también acá. Entonces, el hecho de que hubiera ingresado dos personas más en este ejercicio hizo que la variación entre el organigrama inicial y el consolidado fuera de 392 millones de pesos a 574 millones de pesos al año, que es una variación del 46,47%. Si a esto le sumamos la variación que viene trayendo normalmente la nómina del 1,9%, va a quedar 48,37% en el año quinto. Y obviamente esa nómina de 600 y pico millones se va a mantener ahí hasta el resto del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué va a ocurrir? Miremos a ver qué puede pasar en este momento. Si yo voy y miro la hoja, voy a ver cómo va avanzando el flujo de caja, a ver qué ha pasado. Pues ya me voy dando cuenta de que el tema como que todavía nada que funciona, ¿cierto? Todavía veo un negativo por acá, un negativo por acá, un negativo por acá, un negativo por acá, etcétera. Luego, todavía no es conveniente desde el punto de vista económico este modelo. Entonces, una razón podría ser que no voy a poderme dar el lujo de contratar a estas dos personas. Ah, no, de hecho son 6 personas, fíjense. Voy a decir, bueno, contrato al jefe de producción, pero no voy a meter 5 operarios nuevos, voy a meter 2 operarios nuevos. Si me voy al modelo, eso que acabo de hacer se llama una sensibilización del modelo. Y fíjense que esa sensibilización del modelo, pues ya mejoró parte de esos negativos que teníamos, ¿cierto? Todavía me sigue apareciendo un negativo por acá en el periodo 4 y un negativo por acá en el periodo 10, que ya creo saber cómo se pueden mejorar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Si yo una vez termine de ajustar todo el modelo, me doy cuenta de que en efecto tuve variaciones en los organigramas inicial y consolidado, pues para la presentación tengo que mostrar el organigrama que quedó definido finalmente en el modelo. ¿Les queda eso claro? O sea, tengo que volver a hacer los esquemas del organigrama inicial y consolidado definitivo, el que quedó ya definitivo con el modelo que corrió y corrió bien.
Lo siguiente que se define en la hoja y en el modelo fue los gastos recurrentes o gastos fijos. Recordemos que esos gastos recurrentes son los que suele incurrir la empresa, independientemente de si tienen ventas de sus productos o de sus servicios. Vendan o no vendan, van a tener este tipo de gastos como suelen ser el arriendo, los servicios públicos, la limpieza, el mantenimiento de equipos, los seguros, si ustedes definieron como estrategias, poner algunos seguros, etcétera. Entonces, esto ustedes ya lo hicieron en la hoja de gastos fijos, ¿cierto? Lo definieron acá, colocaron los valores de cuánto vale cada uno de esos gastos, colocaron si entran en el modelo de manera inicial o cuando ya el negocio está consolidado, y también van a encontrar variaciones de sus gastos del orden del 6,63% una vez queda consolidado. Entonces, en el modelo financiero, fíjense que también hay variaciones de un periodo a otro y que también hay por acá una cascarita, ¿sí? Porque dice que está variando el orden del 20% cada año. ¿Cómo consideran ustedes que deberían ser las variaciones de los gastos fijos? ¿Creen que puede haber alguna relación con otra partida de la cuenta de resultados o no? ¿O siempre van a tener los mismos gastos fijos independientemente de lo que esté ocurriendo en el negocio? No, porque pues, digamos, los negocios que no tienen punto físico, si se llegan a agrandar, pues ya luego podrían ver la opción de tener un arriendo o en el caso en el que pues tengan una modificación, por ejemplo, en el arriendo, los que tienen punto físico. ¿Ok? Pero supongamos que ese no es el caso. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo una hamburguesería y proyecté ventas de la hamburguesería, qué sé yo, 100 hamburguesas al día. Pero ya en el año 10 ya no vendo 100, sino vendo 200 hamburguesas al día. ¿Será que eso afecta mis costos fijos? Sí, porque probablemente debería contratar más. Probablemente que. Debería contratar más gente, o sea, puede ser que no dé base. Pero no. Ya definimos gastos de personal acá. Ya el crecimiento personal lo definimos acá. Gastos fijos, independiente del personal. Gastos en los servicios públicos deberían aumentar si tiene que más producción de hamburguesas. Por supuesto. Entonces, si ya tengo que pagar más de gas porque ya hago el doble de hamburguesas, voy a tener que gastar más luz, probablemente porque el negocio va a estar funcionando más tiempo, etc. Entonces, digamos que lo lógico debería ser que estos gastos fijos crezcan en la misma medida en que crece la producción. O sea, podrían estar asociados con este crecimiento, ¿cierto? Casi que podría decir que esto crece a la par que crecen mis ventas. Eso podría ser lo más conveniente. Aquí sí debería estar creciendo, como tener una continuidad. Acá hay un salto que deberíamos ajustar, ¿cierto? Deberíamos de pronto hacer esto, este punto. A ver, miremos cómo se está comportando esto. Estoy pasando de 173 millones en el primer año a 179, 185, 192, 205. Este 205 va a ser 1 más esto, ¿cierto? Acá es donde debería crecer. Y este es igual acá. Perdón, igual a este. Profe, una pregunta. Si a mí en esa casilla me pasa de 35 a 66, eso ya es mucho, ¿no? Sí, pero eso tendrás que revisar qué pusiste acá como consolidado que está haciendo que la variación aquí sea del orden del 66%. En la hoja gastos fijos, más no en el modelo.
O sea, yo debería dejar en el periodo 5, que es cuando ya entiendo que el negocio va a estar consolidado, va a haber un crecimiento fuerte y a partir de ese momento, pues va a seguir habiendo un crecimiento, digamos, más o menos con lo que venía antes, ¿sí? Entonces, yo puedo comenzar 3.5 entre el año 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 al 5, que es cuando se consolida el negocio, va a haber un crecimiento mayor en función de lo que ya definieron acá. Y después vuelve a haber un crecimiento en función de las ventas, que es lo que sigue creciendo un 3.5. Entonces, fíjense que hice un leve ajuste en la fila H31 porque decía gastos fijos J5. Lo que hice fue colocar más G31. O sea, le sumé el crecimiento que ya traíamos acá. Y ahí en adelante seguía con el del G31. Profe, ¿puedo volver a mostrar la casilla de H? Listo, profe, gracias. Bien. Lo siguiente que va a hacer el modelo financiero es calcular los tributos o los impuestos que están definidos o que debe tener el negocio, pero que no están relacionados propiamente ni con el IVA, ni con el impuesto sobre la renta, sino son otros impuestos que puedan incurrir en el negocio, como por ejemplo, si ustedes tienen predios, adquirieron predios en sus inversiones, pues van a tener el impuesto predial. Si adquirieron vehículos en sus inversiones, pues van a tener impuestos vehiculares. Si de pronto tienen negocios que tienen que funcionar con música, con televisión, pues de pronto hay que pagar algún tipo de impuesto o de tributo a SAICO y a SIMPRO. Si tienen temas de azar, de pronto algo a Coljuegos y así. Y lo que sí van a tener todos, y lo encuentran en la hoja tributos o en la hoja impuestos, revisemos dónde está esa hoja acá, dice impuestos, no renta. Lo que sí van a tener todos es el impuesto de industria y comercio y la renovación del impuesto mercantil, del registro mercantil. Si ustedes separan la pestaña que dice acá, notas, fíjense que dice sobre la industria y comercio, dice, depende de las ventas anuales, y el de registro mercantil, y entonces por aquí yo ya les definí una ecuación para que ustedes no se angustien mucho con ese tema, y la del registro mercantil dice, mostrar la nota, minuto, decía, depende de los activos de la compañía, y también creo que ya les ha definido, no, en esta sí tendrían que ir a revisar cuánto vale el registro mercantil y hacerlo en función de sus activos. ¿Cuáles son los activos? Pues los que ustedes han definido ya en su hoja de inversiones o incluso en el modelo, en la fila 136 van a tener los activos. ¿Sí? Entonces podrían comenzar con este, que es las inversiones que ustedes van a tener. Las inversiones sería el activo fijo más todo el activo circulante que tienen por acá. Entonces me vuelvo. Fila número 32 está relacionada con la hoja que dice impuestos no renta. Y después el crecimiento está asociado con, bueno, ya tienen aquí definida una fórmula, digamos, no se angustien cómo está creciendo, pero para efectos de saber un poco, pues está asociado también con el crecimiento que tienen las ventas, el número de impuestos, porque digamos el impuesto más duro ahí sería el de industria y comercio, que está en función de esas ventas. Lo siguiente que vamos a hacer es estimar las inversiones iniciales, y para eso ustedes ya definieron en la hoja de ingresos y de inversiones, pues todo lo que van a adquirir para su negocio, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, el negocio que estamos viendo acá dice lanzamiento en redes, oficinas, bodegas, losas, bocat, cajón, banda, transportadora, molino, mezclador, estructuradora, cortador, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa inversión que ellos están acá haciendo de muchas cosas se estima en 110 millones de pesos y se fueron clasificando. ¿Qué es lo importante acá? Que esta clasificación les quede bien hecha y que además comiencen a introducir el tema de la depreciación y la amortización de manera correcta. Entonces, si se acuerdan de la clase pasada, cuando hablábamos de depreciación, decíamos que hay unos periodos límites por ley definidos para depreciar ciertas cosas. Vehículos y computadores se pueden depreciar en máximo 5 años. Maquinarias y equipos se pueden depreciar máximo en 6 años. Edificaciones y construcciones se pueden depreciar máximo en 20 años. Entonces, fíjense que si ustedes por alguna razón tienen dentro de sus inversiones edificaciones y construcciones, como es el caso de este grupo, aquí hay una cascarita porque estas edificaciones se están depreciando en 5 años y podría depreciarlas en máximo 20 años. Entonces, miremos qué ocurre si la deprecio en 5 años. Pues fíjense que estas inversiones están del orden de 20.500.000 y me voy al modelo. Ya el tema de las inversiones voy a comenzar a encontrarlo a partir de la fila 58 y hasta la fila número 122. Si buscamos el grupo que dice edificaciones, que hace parte del inmovilizado material, fíjense que está en la fila 94. Entonces, aquí me está apareciendo que la inversión inicial fue 20.500.000 y como la voy a depreciar en 5 años, cada año estoy depreciando 4.100.000. Al año quinto va a aparecer nuevamente una inversión de 20.500.000 y se va a volver a comenzar a depreciar. Y al periodo 10 ocurre lo mismo. Por eso, en parte, es que el diagrama de flujo está teniendo dificultades en el periodo 5. Aquí ya no se reflejó. Y en el periodo 10. Pero si yo modifico eso, pues va a comenzar a mejorar. Ya hemos cambiado varias cosas y ya este negocio parece que va a ser viable, ¿cierto? O, digamos, ya está colocando flujos positivos. Todavía no se está haciendo viable, pero ya se va acercando. Entonces, en la hoja de inversiones podría modificar esto y ponerlo en 20 años. Eso me quitaría estrés financiero en el negocio, en términos contables. Y después tengo que comenzar a definir el resto de cosas que no están por ley. O sea, otros tipos de materiales. ¿Cuáles son los que tienen ellos clasificados como otro tipo de material? Papelería. La papelería no debería estar como una inversión propiamente dicha, ¿cierto? La papelería es un gasto fijo. A este grupo le deberíamos decir chao de este rubro acá. Y los teléfonos. Ok. Puede que los teléfonos duren 6 años, probablemente sí, o probablemente no. Voy a decir, no, esto hay que depreciarlo probablemente en 3 años o en poco menos, sobre todo si estamos hablando de teléfonos celulares, ¿no? Que no es el caso por el valor, no es el caso. Pues sí, podríamos decir que van a aguantar 6 años. Por acá también tenemos una que dice publicidad y mercadeo. Miremos qué clasificaron como publicidad y mercadeo. Dice archivadores. ¿Ustedes creen que los archivadores deberían estar clasificados como publicidad y mercadeo? Probablemente no. Profe, una Yo lo pregunta. clasificaría como otro tipo de material o como maquinaria de equipos. Lo voy a poner como maquinaria de equipos. Ya de hecho no tendría nada ahí en publicidad y mercadeo. Entonces no importa el periodo que define acá. Tengo otra que dice licencias informáticas. Entonces si voy y busco licencias informáticas, aquí me sale sillas. Claramente las sillas no son licencias informáticas. De pronto sí se les pasó colocar un computador por acá.
No veo ninguno, o sea, este negocio no tiene ni un solo computador, o si no estará dentro de las oficinas, ni tiene ningún software. Ah, no, acá están los computadores. Acá está el computador. Digamos, hay 3 computadores básicos, pero deberían tener algún tema de ofimática, al menos un Office, ¿cierto? Y ese Office sí podría costar del orden de 180.000 y habría que comprarlo cada año, Office 365, que suelen ser inversiones que se repiten en casi todos los proyectos. Aquí ya tengo una pregunta que hacerle a este grupo. ¿Listo? Entonces, una vez defina esto, fíjense que estos 20.500 al depreciarlo en 20 años, si me devuelva el modelo financiero y vamos a la fila número 97 que estábamos mirando ahorita, 94, pues fíjense que ya no deprecio 4 millones de pesos cada año, sino del orden de 1 millón de pesos. Y esto pues va a hacer que le quite un estrés financiero importante al negocio, que todavía no lo hace viable, pero ahí vamos. ¿Algunos de ustedes ya tienen negocios viables? O sea, por favor revisen su fila 213 y los indicadores de bondad económica. ¿Algún grupo ya tiene negocios viables? Por favor, alcen la mano si sí. Ninguno. Bueno, no se angustien. Ya alguno tendrá que aparecer. Nicolás alzó la mano. O sea, parece que el grupo de Nicolás ya está viendo la luz. Muy bien. Entonces, una vez definimos nuestras inversiones, ya definimos los tributos y demás, podemos hablar de los gastos de constitución o los gastos de establecimiento. Hay una hoja en el Excel que dicen gastos de constitución. Los gastos de establecimiento son el cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad, de la empresa, del negocio. Y suele estar en gastos de constitución de la empresa, como son gastos de notaría, abogados y otros asesores. Estos gastos cada vez son más económicos porque las cámaras de comercio ya están apoyando mucho el tema de emprender. Entonces lo que hay que hacer es revisar cuánto vale constituir la empresa ante la Cámara de Comercio. En el caso de los gastos de constitución, estos gastos no pasan por la cuenta de resultados porque no le apuntan al tema de utilidad de la empresa y se ponen como signo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Por lo tanto, en el modelo financiero se va a crear una cuenta que se llama reservas, se coloca como reservas negativas para gastos de constitución, y también se va a crear un crédito fiscal igual al tipo del impuesto de sociedades por los gastos de este concepto. Este rubro antes se consideraba una inversión y se activaba en el balance amortizándose linealmente en 5 años, pero ya no es así. Entonces, fijémonos qué ocurre y cómo es eso de las reservas y los gastos de constitución. Entonces, si yo me voy a la hoja constitución, fíjense que aquí este grupo ya definió que va a tener una serie de gastos para constituir la empresa que son del orden de 1 millón de pesos. 996.000 pesos, que esos 996.000 pesos se van a encontrar en el balance en donde dice reservas como un valor negativo, pero también vamos a ver un capital social. Este capital social, estos 44 millones de pesos, corresponden a la hoja de inversiones, a lo que dijimos que iba a ser nuestro capital propio. ¿De acuerdo? Si yo en los datos de entrada digo, no, mire, de capital propio no puedo colocar tanto, sino que voy a colocar solo un 20%, en la hoja de inversiones ya pasamos de 40 millones de pesos a 22 y en el modelo financiero ya subiría acá a 22. Y obviamente le acabamos de colocar un estrés adicional al negocio, porque voy a necesitar más deuda, ¿cierto? Voy a dejarlo como estaba antes. Pero si ustedes quieren hacer un análisis más realista de su negocio, pues revisen en efecto cuánto creen que podrían aportarle al negocio. Sigamos. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una duda de lo de la amortización, lo de la cantidad de los años.
que si hay Claro. alguna página que vote los datos que sí son, porque miré en una página de internet me votaba que 100 años para edificaciones y otros que 20 y No. así. A ver, en la clase pasada, cuando estuvimos hablando del flujo de caja, hablábamos de depreciaciones y yo les decía que por ley, por esta ley, hay unos periodos en Colombia a los cuales se deben depreciar ciertos productos, ciertos rubros. Vehículos y computadores, máximo 5 años, maquinaria y equipo, máximo 10 años, edificación y construcciones, máximo 20 años. Y además aparece acá en el modelo financiero la notica, ¿cierto? Perdón, en la hoja de inversiones hay unas notas que les está recordando eso. Si ustedes la leen, pues les dice precisamente eso. Para todo lo demás, ustedes lo hacen con el sentido común. Es decir, el concepto amortización y depreciación es cada cuánto se desgastan los productos que ustedes tienen definidos en ese rubro y hay la necesidad de volverlos a comprar o volverlos a reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Sí resolvió la duda? Sí. Vale. Lo siguiente que se va a hacer en el modelo, entonces, me devuelvo a donde estábamos, es definir la estimación de inmovilizado, es decir, activo no corriente y activo fijo que tiene la empresa. Y lo más engorroso, pues es todo el tema de política de inversiones y amortizaciones. Esto es lo que acabamos de hacer. Cómo son las depreciaciones, cómo son las inversiones y demás. Esto es precisamente lo que acabamos de comentar. ¿De acuerdo? Solo que me faltó mostrarlo en las presentaciones. Lo siguiente realmente que vamos a hacer es la estimación del fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? En el modelo financiero lo identificamos como activo circulante. Entonces, fíjense que dentro del activo circulante tenemos existencias, clientes, personal, hacienda pública, deudor. Entonces, ¿qué es eso? Miremos en la diapositiva que hablamos al respecto. Las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultado. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables dependientes con aquellas variables que en el sentido común nos dicen que deben estar vinculadas. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar los resultados. Y luego seguimos con las de pasivo circulante y con esas estimaciones obtendremos el fondo de maniobra. En otras palabras, el fondo de maniobra o los activos circulantes y pasivos circulantes están asociados en su gran mayoría a cómo es el capital de trabajo que necesita la empresa para operar. ¿Qué es eso del capital del trabajo? Pues si yo hago hamburguesas, es el dinero que voy a necesitar para comprar los panes, las lechugas, los tomates, la carne, los quesos y todos los demás productos que necesito para producir las hamburguesas, ¿cierto? Entonces hay ciertas lógicas de cómo deberían ser las existencias de ese tipo de materia prima que requiero para la producción, cómo podría ser mi relación con los clientes y cómo va a ser mi relación con los proveedores. Estaría ya en el pasivo circulante, por acá, en la fila 149. Pero siento que hice algo ahorita. En la fila 149. Entonces, para existencias, siempre y cuando no sea una empresa de servicios, podemos estimarla como días de ventas valoradas a costo de ventas. Y además, para las existencias hay otra recomendación, que sea máximo 45 días sobre ventas a costos de ventas. Esto es más que suficiente. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no se va a romper el stock. ¿Qué es romper el stock? Pues que
les llegue un pedido que no pueda asumir porque no tienen materia prima para hacerlo. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento vamos a algún restaurante, pedimos un plato y nos dicen, se acabó el pollo. No lo, qué pena, se acabó tal cosa. Eso significa que ese negocio rompió el stock. No tenía suficiente materia prima para hacer los productos. ¿Sí? Ahora que están en Sushi Master y demás, hay muchos negocios que pierden la oportunidad, o sea, hacen todo el tema de mercadeo, entran al Sushi Master y no evalúan el volumen de ventas que van a tener y rompen el stock. Y pues grave, porque pierden ventas, ¿cierto? La inversión en circulante va contra nuestro flujo de caja. O sea, si yo compro demasiada materia prima, pues eso va a requerir demasiado dinero y pues va a ponerle un estrés financiero a mi negocio. Y debo atender pues otras cosas, como son el pago de los sueldos, las inversiones, pagos de los bancos, etcétera. Luego hay que buscar un balance. ¿Cómo es el balance? Pues depende. Depende de qué, depende del tipo de negocio que ustedes tengan. Si yo tengo un negocio que está relacionado con la alimentación, tener 45 días de materias primas no es viable, no es posible, porque se daña, ¿cierto? La comida se daña. Yo debería tener un stock de insumos para la producción de máximo 5 días, 7 días. Pero para el caso del negocio que nos compete, que hacen ladrillos, que hacen temas para construcción, de pronto hablar de 45 días puede ser factible. Ahora, ¿qué implica tener stock para 45 días de producción si yo voy a hacer ladrillos y cada día estoy vendiendo del orden de 1.645 ladrillos? Es decir, voy a tener stock para 45 por 1.645 para 74.000 ladrillos. ¿Eso qué implica? Porque eso implica algo en términos de bodegas y de almacenamiento. ¿Tengo esa capacidad? ¿Ya la definí en la hoja de inversiones y demás o no? Como la respuesta más lógica no. La que suele ser más común es que no, pues hay que bajarle a esos días, ¿cierto? Entonces hay que buscar un equilibrio, por decir algo, decir, voy a tener 20 días de stock para el caso que nos compete del ejemplo. Ustedes evalúan para sus temas. Por ejemplo, la empresa de forros. ¿Ustedes hacen los forros de cero o van a comprar forros y digamos lo que van a hacer es personalizarlos? Si la Los respuesta es van a compramos. comprar forros y van a tener que personalizarlos, de pronto lo más apropiado es tener un stock grande de forros que máximo debería ser 45 días. Si ustedes van a hacer sus propios forros, de pronto un poco menos. Si compran stock para 45 días, pues van a tener unas economías de escala, probablemente, ¿cierto? Porque van a comprar un volumen considerable y entonces de pronto los forros les van a salir más baratos. Hay que buscar un balance. La siguiente partida es la partida de clientes y aquí hay que preguntarse cómo se comercializan mis productos. La partida de clientes se refiere a si doy o no doy crédito a mis clientes. Ahora, un momento antes de pasar a los clientes. Voy a cerrar por acá. Voy a ocultar por acá unas filas. Por favor, no hagan eso en sus modelos. No lo hagan porque después se les olvida que las ocultaron. Pero fíjense, si yo tengo 45 días de existencia, significa que el negocio va a necesitar para el primer año tener disponible 233 millones para mantener esas existencias. Y el último año del orden de 417 millones. Si yo esto lo bajo a 10 días de existencias, pues el estrés financiero es diferente, ¿cierto? 50 millones y 92 millones. ¿De acuerdo? Entonces, busquen un balance. Voy a decir que para este caso van a ser 20 días. Después, días de clientes. ¿Le fío o no le fío a mis clientes? Entonces, tienen que preguntarse, de acuerdo a las características de su negocio, si van a fiar o no, si van a dar crédito o no. Si les toca dar crédito o no, porque también hay empresas que les toca
Por ejemplo, si ustedes son una empresa constructora y su cliente es el Estado, pues el Estado dice, yo le pago la factura a los 45 días de que usted me la deje radicada. Pues ahí entonces tienen que calcular esos días. María Paula, ¿tienes una duda? Profe, ¿me puede aclarar qué pasa con el stock para las empresas que prestan un servicio? No hay, ¿No hay? sería cero, Ok, listo, no profe, hay gracias. stock. Sería Si cero, sus eso sí. productos son digitales, si usted lo que van a ofrecer son servicios, no tienen stock. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Para, para el ejemplo que nos compete, que hacen ladrillos y otros productos para la construcción, fíjense que con el tema clientes es complicado porque ellos van a tener que darle crédito a sus clientes, porque muchos de esos clientes serán grandes constructoras en que, ok, le compran un volumen importante de productos, pero no le pagan al control, ¿cierto? Y entonces al respecto, aquí la presentación dice, la partida clientes está relacionada directamente con las ventas y se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo de cobro de unos 100 días. 90 días, que es lo que pueden demorar algunas facturas en que se paguen, más 10 días de decalaje que pueden tomarse las empresas porque solo tienen un día de pago. Es decir, si usted radica la factura pasándose de ese día de pago, pues se va a demorar un poco más. ¿Sí? Entonces depende de las características de su negocio. Si en su negocio definitivamente ustedes no fían, también sería cero. Y días de proveedores está asociado con el hecho de que sus proveedores le fíen. Es decir, si ustedes ponen aquí algún valor, ustedes van a tener pasivos, ¿cierto? Es lo que está aquí en la fila 149. Voy a volver a mostrar todo el modelo porque no lo estábamos viendo. En la fila 149 estamos hablando ya de pasivos. Voy a tener unos pasivos, pero esos pasivos me van a ayudar a apalancar mi negocio. De todos modos, si logro conseguir esto, pues puede ser positivo. Normalmente las empresas no logran que sus proveedores le fíen una vez salgo al mercado, sino después de un tiempo. O sea, puede que esto ocurra por acá en el periodo, a partir del tercer año, del segundo año, puedo encontrar de pronto que mis proveedores ya tienen la suficiente confianza y me comienzan a, a dar crédito, qué sé yo, un mes de crédito, es decir, ¿sí? Si miramos nuestro flujo de caja, ya este negocio comenzó a ser viable por esos dos detalles, ¿sí? ¿Dudas al respecto? Hay una partida más, digamos, va un poco tarde para comentar el hecho, pero yo en teoría lo que puedo mover en mi modelo son todas las celdas que tengan color azul, digamos letras en color azul o fondo amarillo y letras en color azul. Todo lo demás tienen fórmulas, no lo debería tocar. Y aquí hay varias partidas que entonces pueden ustedes tocar, pero que no deberían tocar, como la de prima de emisión. Esto está relacionado con temas de salir a bolsa, el modelo lo puede hacer, pero no, no lo vayan a tocar. Lo mismo el estimar créditos a largo plazo, vamos a dejarlo en cero porque el modelo tiene otra bondad, que es que les va a calcular las necesidades operativas de financiación. Y otra opción, perdón, es esta que tiene que ver con personal. ¿Qué es esta partida de personal? Es si yo voy a adelantarle o no, o voy a tener un rubro dispuesto para prestarle a mi propio personal. ¿Qué significa prestarle al personal? Muchas veces significa adelantar los pagos de nómina por X o Y circunstancias al personal. Aquí yo les puse una fórmula para que trabajara más o menos automático, donde se estima como que pudiera adelantar parte de esa nómina que ustedes tienen, pero si quieren poner cero, porque no, por políticas de la empresa no le van a prestar ningún dinero al personal, pues ya está, lo cancelo. ¿Claro?
Sigamos. ¿Están cansados? Hablemos de la referencia circular. Todo lo demás ustedes ya lo han definido para la presentación pasada, que es la estimación de recursos propios. Dijimos que mínimo era el 40% de la hoja de inversiones. Para el tema del cálculo, no, ya está, perdón. Hablemos de una referencia circular. Resulta que por las bondades que tiene el modelo financiero que ustedes están viendo acá, va a ocurrir una referencia circular. ¿Qué es eso de la referencia circular en Excel? Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados del balance y no hemos encontrado ningún obstáculo relevante. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en una referencia circular o un bucle que ocurre, que se da al intentar estimar el beneficio que tiene la compañía en función de una deuda y al mismo tiempo querer definir o determinar cuál es la deuda necesaria para el proyecto. Ese obstáculo, pues, provoca una referencia circular. Para calcular la deuda necesito conocer el beneficio, pero para calcular el beneficio necesito conocer la deuda, luego estamos ahí dando vueltas, ¿cierto? Pero Excel puede solucionar este problema. ¿Cómo lo va a solucionar? Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda y para determinar cuánta financiación necesitamos debemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí y este beneficio es función del nivel de gastos financieros. Y los gastos financieros son función de la deuda, o sea, está ocurriendo esto, que nos estamos dando una vuelta en todo el modelo financiero. Ustedes lo pueden revisar más al detalle en la presentación y demás. Para solucionarlo, y una vez identificado el problema, el paso siguiente es lo que se denomina en Excel iteraciones. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular. Y para que Excel realice iteraciones, solo debemos ir al menú herramientas, luego al menú opciones, habilitar el cálculo iterativo. Y si al abrir el modelo financiero me aparece una ventana emergente diciendo que tengo una referencia circular, es porque ese cálculo iterativo no está activado. Por favor, todos verifiquemos si está activado el cálculo iterativo en el Excel del modelo. ¿A alguien le salió la ventana emergente cuando abrió las plantillas? ¿No, el modelo? Verifiquemos. Entonces vayan por favor al menú archivo, luego al menú opciones, luego a la opción que dice fórmulas aquí al lado izquierdo y verifiquemos que la casillita que dice habilitar cálculo interactivo esté chuleada y le damos a aceptar. Entonces lo voy a volver a hacer. Archivo, opciones, fórmulas y que esté habilitado cálculo iterativo, como es el caso, le digo a aceptar. Por favor, todos verifiquen y levanten la mano cuando ya lo hayan hecho. Archivo, opciones, fórmulas, que esté habilitado cálculo iterativo. Además, Edgar, María Paula, Nicolás, Paula, Ricardo, Tania. Vale.
¿Continuamos? Por favor, verifiquen que las filas 47 y 48 no tengan un error. ¿A alguien le sale un error en la fila 47 y 48? Julián, ¿te sale el error en la fila 47 y 48? No, No, profe, no, es que no había bajado la mano. tranquilo, tranquilo. Profe, a mí me sale numeral valor En en la todas fila esas. 47 y 48, Sí. Y en las listo, de abajo, las 50, 52, listo, 54. sí. Te va a salir una serie de errores. Si te salen ahí, te van a salir una serie de errores abajo. Entonces, ¿cómo corregimos ese error? Igual, si ustedes llegan a hacer las sensibilizaciones al modelo cuando estén intentando viabilizarlo y les ocurre el error, lo que tienen que hacer para solucionarlo es lo siguiente. Entonces, pilas ahí. Nicolás fue quien me habló ahorita, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a solucionar ese error. Y todos, de paso, lo pueden hacer. Entonces, se van a parar en la fila C50. El error está ocurriendo porque Excel a la hora de iterar no encuentra la respuesta. Entonces tenemos que acercar el Excel a esa respuesta para que él la encuentre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la fila C50, que es el cálculo del EBT, vamos a decirle que ya no es el cálculo que tenemos acá, sino que va a ser lo mismo del EBIT. O sea, voy a decir en la fila C50 que va a ser igual a la C44. Voy a borrar la fórmula que tengo ahí y le voy a decir es igual a la C44. Le doy Enter. Una vez hago esto, voy a pararme en la fila C50 y la voy a arrastrar hasta la fila M50. En este momento ya acerqué el modelo a la posible solución. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues volver a colocar la ecuación que estaba antes. Entonces me vuelvo a parar en la fila C50 y le digo, en la fila C50 va a ser igual a la C44 más la C47 menos la C48. Es decir, el EBIT, el EBT va a ser igual al EBIT más todos los ingresos financieros menos todos los gastos financieros. Que es lo que habíamos visto en la clase pasada teóricamente. Me paro en la celda C50 y la vuelvo y la arrastro hasta el final para que quede el modelo otra vez funcionando como estaba antes. Eso debería solucionar el problema. Por favor, Nicolás, que se te está presentando el problema, hazlo y me comentas si lo solucionó o no. Sí, profe, ya se solucionó. Listo. Entonces, como sé que Nicolás ya lo hizo, voy a continuar. Ese es el problema de la referencia circular. Si alguno tiene alguna duda, se le presenta. Están las diapositivas cómo solucionarlo. Y está también en Moodle. Hay un video por acá que dice referencia circular, sensibilizaciones, evaluación y punto de equilibrio, que les recomiendo ver para el tema. Por acá hay otro que dice referencia circular. O sea, hay varios en donde pueden revisar el tema nuevamente. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer, ya vamos a rematar, yo estoy cansado también, es mirar el cálculo de las necesidades operativas de financiación. Este modelo es muy robusto y tiene un apartado que se llama cálculo de necesidades operativas de financiación, que va desde la fila 165 a 197. ¿Qué es lo que está haciendo él? Pues en función de la cuenta de resultados, de los temas operativos y demás, está revisando si van a tener que pedir prestado dinero o no. Y también está mirando qué hacer sobre los excedentes que tenga el negocio, si los pueden invertir de alguna manera. Entonces, ¿cómo reviso este tema? Básicamente en la fila 193 y 196. En la fila 193 voy a poner a producir el dinero que me quede excedente en la empresa. Si llego a tener excedentes, en este momento estoy diciendo que no, que ese dinero no va a rentar nada, pero podría decirle
que va a rentar un 0,6% si decido colocarlo en una cuenta de ahorros. Y fíjense que ya comienzan a ver algunos rendimientos que no son despreciables, ¿cierto? Por acá habla de 14 millones al año, incluso en una cuenta de ahorros. O si quisiera tener menos liquidez, podría colocarlo en un CDT. Y si ese fuera el caso, pues fíjense que ese CDT me produciría del orden de 134 millones de pesos en el año 10 para esta empresa. Pero ponerlo en un CDT tiene una dificultad porque me ponen un estrés financiero en caso de que yo necesite el dinero. Hay CDTs en este momento que están del orden del 12%. En este momento, no siempre. Luego yo podría colocarlo en algo intermedio. Podría ser, por ejemplo, una fiducuenta que renta del orden de un 4, un 5% al año. Y como que ir un poco más seguro porque tengo liquidez. Es decir, en el momento en que necesite el dinero lo puedo mover con cierta facilidad. Por otra parte, están los gastos financieros y el valor que debería definir en las celdas C196 es el del interés del crédito. Entonces voy a ver si este grupo tiene por acá el cálculo del costo de oportunidad. Por acá veo una hoja que se llama costo promedio ponderado de capital, costo de oportunidad, y ellos definieron un costo de oportunidad del 14,94%, del cual la deuda es el 17,25%. Entonces, en el modelo voy a colocar ese valor 17,25% para este ejercicio. Entonces, fíjense que sí voy a necesitar financiación. 71 millones el primer año, 162 millones para el segundo año. Perdón, 71 millones el día que abro el negocio y al final del año 1, 162 millones de pesos. Pero con las tasas que estaban antes, pues esto era más grave, ¿cierto? Estaban en 85 y 216 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con las cifras que colocan ahí. Por supuesto, el negocio es cada vez, ya lo habíamos logrado viabilizar, ahora está siendo más interesante todavía. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿de dónde fue que salió el 17,3? Del costo de oportunidad que ustedes ya hicieron para el negocio. La tasa del crédito que ustedes definieron para el negocio. ¿De acuerdo? Ya esto era lo último que nos faltaba por definir en el modelo. Ya con esto voy a tener, digamos, afinado todo mi modelo y tengo mi flujo de caja. Sin embargo, puedo comenzar o continuar haciendo sensibilizaciones del modelo. Por ejemplo, yo ya sé que este negocio es viable, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Si este es mi flujo de caja, ya por indicadores me está diciendo que es viable, ¿cierto? El costo de oportunidad definido para el negocio, ¿de cuánto era? Pues voy a mirar otra vez por acá la hoja de costo de oportunidad. Fíjense que ellos hablan de 14,94%. En el modelo voy a colocar ese valor acá, 14,94. Y fíjense que me está dando indicadores positivos. Me da un valor presente neto positivo. Me está diciendo que el valor de la empresa en libros podría ser de hasta 3.829 millones de pesos. Que la deuda del primer año es de 71 millones de pesos. Que el valor de las acciones podrían ser de 3.758 millones de pesos. Que tiene una TIR del 79%. Una relación beneficio-costo de 1,05. Una inversión de 110 millones de pesos y un patrimonio de 44. Si yo quisiera, digamos, decir, bueno, ¿y qué pasa si este negocio lo arranco todo con deuda porque actualmente no tengo 44 millones de pesos? Entonces me voy a datos de entrada y le voy a decir, nada, todo va a ser deuda, ¿sí? Si me voy al modelo, fíjense que el patrimonio es cero, la inversión es 110 millones de pesos y el negocio sigue siendo viable. Porque la evaluación del negocio aísla, como lo habíamos dicho en la clase de ayer, se aísla
de la estructura de capital. O sea, yo podría estructurar todo el negocio y después salir a los bancos y decirle, mire, este negocio es viable, ayúdeme a prestar, o decirle a un socio inversionista, este negocio es viable, ayúdeme a estructurarlo, a viabilizarlo, a hacerlo realidad. Señor. Profe, una pregunta. ¿La TIR hasta qué valor máximo puede llegar a estar más o menos? La TIR puede dar cualquier valor. Obviamente, si está dando muy alta, pues hay que revisar si en efecto yo puedo cumplir o si estoy siendo muy exagerado con el volumen de ventas. Ahora, ¿qué es lo que debería buscar yo acá? Un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio del negocio? Entonces me voy a la hoja ventas y costos y comienzo a bajar las unidades hasta que mi valor presente neto se vuelva a cero. En ese momento tengo punto de equilibrio. Y a partir, ¿qué es un punto importante que ustedes tienen que identificar? ¿Cuándo se vuelve cero el valor presente neto moviendo las ventas y los costos? ¿De acuerdo? Bueno, yo ya con esto finalizo la clase de hoy. Estoy bastante cansado. Se ha hablado 2 horas seguidas, pero voy a crear una clase virtual sábado de 7 a 9 de la mañana para los que quieran resolver dudas relacionadas con las sensibilizaciones que le hayan hecho a su modelo de negocio. ¿De acuerdo? Sí, profe, de Listo. acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la clase de hoy haya sido muy productiva y si tienen dudas, pues nos vemos el sábado.